Hola, hola a todos. Muy, pero muy buenas tardes nuevamente, como todos los miércoles, a estos Go Labs, en donde lo que buscamos es potenciar conocimientos, potenciar procesos y sobre todo a ti que nos estás viendo, que tú puedas literalmente potenciar ese gran profesionalismo que tienes para ayudar a todas las empresas de Latinoamérica a ser más competitivas, a ser más productivas y sobre todo a ser organizaciones que literalmente le hagan mucho bien a Latinoamérica, que lo necesitamos con estas buenas prácticas que todos los días nosotros entrenamos. Leonardo Garcés y soy el CEO founder de Consultor Go y de la iniciativa de Consultor Go Labs, que es una plataforma de educación online donde tenemos un montón de cursos donde buscamos que las personas aprendan a gestionar riesgos, a gestionar organizaciones, a hacer mejora continua, aprender de innovación, de tecnología a través de las buenas prácticas que fundamentan los sistemas de gestión, que fundamentan los programas de seguridad, que fundamentan esas buenas prácticas que a nivel internacional se implementan en las empresas para hacer mucho mejor sus procesos. Así que les doy la bienvenida a todos y gracias por estar acá. Para todos, si es la primera vez que tú estás acá, bienvenido, bienvenida y ojalá puedas ver más de nuestro contenido. Este capítulo, este episodio que estás viendo hoy es el episodio número 2 de un episodio supremamente grueso que estamos mencionándolo como es la transformación digital. Espero que puedas verlo. Por aquí arriba vas a ver el link para que puedas verlo en cualquier momento y hoy estamos en este episodio número 2. Hoy, equipo, hoy vamos a empezar a trabajar algo muy interesante. En el episodio anterior habíamos hablado sobre cómo la transformación digital literalmente empezaba a tener un efecto bastante importante dentro de las organizaciones y sobre todo cómo nosotros como profesionales podíamos empezar a apropiarnos de todas estas herramientas, apropiarnos literalmente de la tecnología que probablemente existe en las organizaciones, pero yo creo que la gran conclusión que sacábamos la vez pasada era cómo la utilizábamos de una manera en donde se utilizará bien, ¿cierto? Entonces, partíamos de que independiente de todas las tecnologías que muy probablemente en la empresa estuviesen, digamos que implementando, montando y demás, era literalmente cómo esas tecnologías las llevábamos a desarrollar dentro de los procesos de las empresas. De hecho, hacíamos una dicotomía muy chévere porque hablábamos de alguna u otra manera de cómo desde la suite más básica o las herramientas colaborativas más sencillas, desde saber en dónde tú surfeas, si tú surfeas en Google, si tú surfeas en Microsoft, etcétera, desde cómo utilizar el simple Excel y hasta dónde lo pudieras potenciar, así como también literalmente cómo todas estas herramientas, cómo literalmente todas estas buenas prácticas las podríamos llevar nosotros dentro de la organización. Y hablábamos de la transformación digital literalmente como un eje importante en este momento y como un hito que, aunque suene a cliché, en la humanidad está empezando a tomar una fuerza bastante importante. Y hoy quiero que lo empecemos a aterrizar muchísimo con un evento muy importante que ocurre y es como la revolución industrial, en la primera revolución industrial, la segunda, la tercera y hoy en donde aún seguimos viviendo la cuarta revolución industrial y de esa cuarta revolución industrial de cómo nacen unos pilares de la transformación digital, de la industria 4.0. Y hoy quiero que al estilo Consultor Go veamos un poco, al estilo Go Labs, veamos un poco de esos pilares de la industria 4.0. Y sobre todo porque quiero que tú, que eres ese líder OEA, que eres ese líder de esos sistemas de gestión, que eres ese oficial de cumplimiento, que eres quien ayuda a mejorar los procesos dentro de las empresas, ojalá te lleves y logres impulsar un poco a la organización para que puedan de alguna u otra manera saber utilizar todas estas muy buenas herramientas que se desarrollan para poder garantizar que todos los procesos sean competitivos, sean productivos, que sirvan y que las tecnologías en las que tanto dinero invierten las empresas todos los días se vea realmente reflejado en todos y cada uno de los procesos. ¿Listo, equipo? Entonces, espero que les guste este Go Labs y bueno, vámonos con todos los poderes. Pilares de la industria 4.0.
Como siempre y como a todos siempre se los he dicho, recuerden que todos y cada uno de estos pilares, todas y cada una de estas buenas prácticas nos tienen que llevar a algo fundamental y son a unos enfoques y al espíritu de la gestión de riesgos para la cadena de suministros desde la seguridad, la facilitación y la confianza. Todos los pilares de la industria 4.0 nos tienen que llevar a eso, a que sean más seguros los procesos, a que sean más facilitadores los procesos y por supuesto a que haya una mayor confianza entre todos los actores de la cadena de suministros que participan y sobre todo quienes hacen parte de ese ecosistema tecnológico que muy probablemente nosotros tenemos dentro de la organización. ¿Listo? Primero que empecemos con algo de fundamentos sencillos y es cuando nosotros pensamos en esa industria 4.0, pues se nos viene a la mente un montón de temas, se nos viene una tormenta, una lluvia de palabras, de términos que muy probablemente tú has utilizado todos los días y algunos de ellos probablemente suelen combinarse entre sí para generar un montón de significados, un montón de premisas que literalmente nos ayudan a que nosotros en los discursos de mejoramiento, de gestión de riesgos, de implementación de nuevos controles en las organizaciones funcionen. Pero literalmente dentro de todos esos términos y dentro de todo eso que nosotros estamos mencionando hay 10 literales y fundamentales que hacen parte de esa cuarta revolución industrial. Y sobre todo porque nosotros tenemos que empezar a interiorizarlos y a entenderlos. Ojo con esto, equipo. Estamos buscando y estoy buscando que tú con estos Go Labs lo que empieces a tener una gran sensibilidad con todas estas tecnologías. Muy probablemente muchos de ustedes se van a ir corriendo a montarse en cursos especializados en cada una de las temáticas que les voy a mencionar hoy. O probablemente en tu empresa vas a encontrar al líder de tecnología, al líder de ciberseguridad, al líder de transformación digital y demás, quienes probablemente ya están montados en un montón de terminología y en un montón de tecnologías. O probablemente tú estás utilizando esa tecnología y no lo sabías. Pero más allá de eso, lo que yo quiero es que nosotros, los líderes de la gestión de riesgos, los líderes de la mejora continua, los líderes de la mejora de procesos en las organizaciones, nos apropiemos de estos términos para hacer que literalmente las empresas los empiecen a integrar y que de alguna u otra manera nosotros podamos participar en este tipo de proyectos y que no nos veamos, digamos que como a un lado de que viene un montón de tecnologías, son tecnologías subutilizadas, son tecnologías que tal vez no se están apropiando, pero que literalmente empiezan a tener una fuerza muy importante dentro de la organización. Términos como el machine learning, la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la automatización robótica, el big data, la simulación, el cloud computing, la fabricación aditiva, la realidad aumentada, un montón de términos que ya hoy probablemente se están empezando a implementar en las organizaciones. Claro, tú probablemente ya empiezas a utilizar términos como es la inteligencia artificial, porque tal vez tú la usas, ¿verdad? Porque ya descargaste tal vez alguna plataforma que te ayuda un poco con todo esto. Pero es importante que tú entiendas tras bambalinas que hay allá en ese backend, qué es lo que está ocurriendo, como para que simplemente un simple chat en el cual tú escribes una pregunta, en el cual tú haces una petición, ¿sí? Ese chat pueda tener la capacidad de ir a buscar tanta información como para que te oriente, te aterrice, literalmente te dé un lineamiento de pensamiento para poder, digamos que transmitir una idea o probablemente una respuesta hacia algo que estamos buscando. Y esto es importante. Todas las organizaciones al funcionar en donde hay un proceso de transformación, siempre, recuerda que siempre hemos hablado de que existen fábricas de productos, fábricas de servicios y en donde literalmente hay una materia prima, denomínese una cosa, denomínese información, esa materia prima se va a transformar dentro de esa fábrica y al final del día va a salir un bien o un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí todos lo vamos a entender. Ahora piensa en lo siguiente, ¿qué pasaría si transversalmente y verticalmente empiezan a montarse tecnologías? En donde estas tecnologías, ¿qué quieren ayudar a hacer a esa fabricación de ese producto y a la fabricación de ese servicio? Muy probablemente mejorarla, muy probablemente hacerla más rápida, muy probablemente hacer que literalmente eso impacte de alguna manera en el producto o servicio final
que está fabricando esa organización. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa transformación digital y de esos pilares de los que yo te estoy hablando, de los que vamos a conversar el día de hoy, pues la idea es que empecemos a validar, bueno, por lo menos tengo que conocerlos, saber hacia dónde van, de qué se tratan. Hoy vamos a ver un hiper, mega, ultra brochazo, porque recuerda que de aquí en adelante todos los episodios que vamos a hacer los vamos a especializar, pero para que no te vayas a perder los próximos episodios, te tenemos una sorpresa muy cool. Y es que todos los pilares que vamos a ver hoy los vamos a desarrollar uno a uno en cada uno de los próximos episodios de estos Go Labs. ¿Bien? Pero sobre todo que vamos a traerlos con ejemplos literalmente que nosotros podamos utilizar en la industria en la que estamos, para que de alguna u otra manera tú puedas asociarlos y no lo veas como algo por allá súper inalcanzable que solo lo hace X o Y, sino que literalmente todos podemos llegar a este nivel de entendimiento, de adopción. Y si ya alguno de nosotros quiere volverse más impreso, quiere volverse más, digamos que con más conocimientos para poder entrar en todo ese mundo y especializarse en alguna de estas tecnologías, pues aún más chévere, ¿listo? Entonces espero que les vaya a gustar y arranquemos con todos los poderes con estos pilares de la industria 4.0. Arranquemos con el primero y porque además va a ser nuestro siguiente episodio y yo sé que era con el que teníamos que arrancar y es el de la ciberseguridad. Y este literalmente siendo un pilar de la industria 4.0 porque de alguna u otra manera es transversal a cualquiera de las tecnologías que yo vaya a utilizar. Y este se va a referir literalmente a esa implementación de todas y cada una de las medidas, de las buenas prácticas, de las tecnologías que se estén diseñando para proteger todos y cada uno de los sistemas de las organizaciones que se basen en tecnología, ¿sí? Aparte de eso, esos sistemas cyber, esos sistemas físicos, esos sistemas de redes, de datos, de todos los procesos industriales que literalmente estén enfocados a la productividad de la organización y que muy probablemente se puedan transformar en amenazas emergentes. De alguna u otra manera, como pilar, la ciberseguridad se para enfrente de nosotros y sobre todo se para que dentro de tu organización empieces a validar procesos de protección, procesos de gestión de riesgos esenciales para que literalmente todos los datos, para que ese proceso en donde tú empiezas a transformar un algo para que salga un bien, un producto, esté protegido. Una fórmula, un dato, la información de una persona, de un proveedor, mis clientes, etcétera, estén protegidos. Y de alguna manera, porque ahora va a ser un término que yo quiero que aprendas, nosotros estamos empezando a dejar una huella digital en el mundo, ¿cierto? Y esto literalmente nos empieza a nosotros a hacer un efecto bastante importante porque muy probablemente hasta el cuidado de nuestra propia información la tenemos que validar en la vida cotidiana, en la educación y en cualquier tipo de industria. El pilar de la ciberseguridad empieza a tomar una fuerza bastante importante. Los invito a que busquen una información muy chévere, igual nosotros se las vamos a sustentar y a sintetizar acá con el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, dentro de sus pilares de la gestión de riesgos, habla muchísimo de la ciberseguridad y empieza a traer unos enfoques bastante importantes que muy probablemente nos van a ayudar. Ejemplos de la ciberseguridad, un ejemplo, la autenticación con doble factor para poder acceder a un correo electrónico desde su dispositivo. Recuerdas que tú escribes el correo electrónico y él te dice, te mandamos un mensaje de texto y al texto te llegan un par de números y tú vuelves y los digitas en la computadora y puedes entrar. Es un control de ciberseguridad. ¿Me hago entender? Entonces, uno de los pilares, ciberseguridad. Y no te preocupes que en 8 días vamos a profundizarlo de una manera muy, muy chévere. 2, el IoT o el Internet of Thinking, ¿sí? Este es el Internet de las cosas y esto suena a una cosa pues como traída no sé de dónde, pero de hecho hasta te puedo apostar que en tu casa tú estás teniendo cosas que las controlas a través del Internet y se va a referir a toda la interconexión que tenemos de un montón de dispositivos análogos, electrónicos, software, sensores, conectividad a través de una red que permiten recopilar, permiten compartir datos, pero al mismo tiempo también accionar o cumplir
con tareas que nosotros requerimos. Entonces, si tú desde tu teléfono quieres encender la luz, la enciendes. Si tú quieres decirle, si alguno de ustedes tiene alguna ayuda en casa, un Home Google, o tienes de pronto una Alexa, etcétera, en donde tú la puedes conectar con un montón de dispositivos, ahí te va a ayudar. En la industria 4.0, el IoT, ¿ya? Es un pilar bastante importante. Y este literalmente empieza a facilitar muchísimo la automatización de muchos procesos dentro de las organizaciones. Empieza a ayudarnos a poder tener un mayor nivel de monitoreo de actividades, nos empieza a facilitar de alguna u otra manera la optimización de procesos, que es literalmente lo que estamos buscando en muchas de las actividades que hacemos, la eficiencia operacional que nosotros empezamos a validar, la toma de decisiones basada en datos en tiempo real, etcétera. Entonces acá literalmente el Internet de las cosas, literalmente estamos buscando que muchos de los dispositivos con los que vamos a actuar todos los días estén conectados. Aparte de estar conectados, que podamos darle órdenes y que las cumplan, pero aparte de darle esas órdenes y que las cumplan, literalmente que operen, ¿sí? Que operen esos aparatos que de alguna u otra manera nosotros podemos colocar frente a la conexión que hagamos de ese IoT. En un hogar inteligente hay un montón de dispositivos. Los termostatos con el que tú validas la temperatura de la casa, las luces, los electrodomésticos, los sistemas de seguridad, las cámaras, y todos están conectados y tienen que estar conectados obviamente a la internet y entre sí pueden funcionar acorde a las instrucciones que nosotros les demos a través de una data o una instrucción que les demos a través de los dispositivos. Entonces, hay un montón de ejemplos con esto y obviamente te voy a traer unos ejemplos muy increíbles, muy chéveres con respecto a eso, pero es el segundo pilar que quiero que conozcas el día de hoy. El tercer pilar, el Big Data. Y el Big Data, literalmente, tú imagínate un tanque gigante con un montón de datos. Datos que tú necesitas que se transformen, miles de millones de datos. Esto se traduce a que hay un manejo bastante exagerado, bastante fuerte del volumen de datos que nosotros podamos, digamos, que manejar. Y de hecho, ya todas las organizaciones hoy manejan un montón de datos, pero muchísimos. O sea, piensa en lo siguiente. Simplemente, ¿cuántas personas pueden estar vinculadas en tu empresa? Piensa que son 5 personas, por ponerte un ejemplo. ¿Sabes cuántos datos podemos extraer de esas 5 personas simplemente con un proceso de vinculación, es decir, de contratarlas para nuestra empresa? Son un montón de datos. Sus nombres, sus apellidos, su ID, su fecha de nacimiento, expedición de la cédula, su correo electrónico, su número de teléfono, su dirección, nombre de sus papás, nombre de su esposa, sus hijos, dónde estudió, con quién estudió, las referencias laborales, las referencias personales, etcétera. Ahí date cuenta que hay un montón de datos y de esos mismos datos pueden salir un montón de datos. Entonces, literalmente, el manejo vasto y el volumen de todos estos datos que se están generando de manera constante y obviamente a gran velocidad de procesamiento, en donde literalmente recopilamos, procesamos, analizamos y en muchas ocasiones entregamos herramientas que nos permitan para analizar, poder ver métricas. Bien, entonces, imagínate que el Big Data se sustenta muchísimo en el poder administrar un montón de datos. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con el tema de la Big Data? Y es que probablemente todos los software con los que nosotros hacemos recopilación de datos, los ERPs, que hace 8 ya lo veíamos y demás, de alguna manera los usuarios estamos teniendo algún par de oportunidades de mejoramiento con el proceso del ingreso de los datos, ¿bien? A todos y cada uno de estos software y demás cosas para que después sean procesados. Por eso muchas veces para poder recopilar, procesar y analizar, podemos evidenciar que no hay ese nivel, digamos que de precisión que se busca para que de alguna u otra manera los datos tengan por lo menos algo de información que literalmente sea y sirva para ser tomada y aprovechada para la toma de decisiones, sobre todo en tiempo real, que uno pueda optimizar procesos, qué sé yo, personalizar experiencias en un montón de cosas y el aumento de la eficiencia operativa que yo creo que es hacia donde todos nosotros lo tenemos que validar. Un gran ejemplo es, por ejemplo, los servicios de streaming. Cada vez que un usuario, por ejemplo,
tú tienes Netflix, Amazon o cualquier plataforma para ver, digamos que alguna serie, una película o lo que sea, pues literalmente ahí se genera una gran cantidad de datos que están almacenados para que esa película a través de la internet pueda proyectarse y verse en tu televisor, ¿verdad? Entonces ahí literalmente todo esto es alimentado por un algoritmo que, digamos, que hace recomendaciones, que hace un montón de información. Sencillo, tú ingresas un usuario, una contraseña, ingresas a la plataforma, estás mirando qué quiero ver, él te las va clasificando y tú empiezas a dar opciones y toda esa información que está funcionando allá es con un montón de procesamiento de datos que literalmente está ocurriendo. En lo personal, yo digo que es una herramienta y un pilar que no ha sido explotado de una manera tan poderosa en la parte operacional de las organizaciones, porque no tenemos calidad en los datos. Y cuando vamos a ir a revisar bases de datos y todo esto, desafortunadamente no son tan buenas como para que literalmente nosotros pongamos a potenciar o a funcionar un proceso o un pilar como es el Big Data. ¿Listo? Vámonos con el siguiente pilar, la robótica, algo muy particular y yo espero que tú te hayas dado cuenta en todas las imágenes que estás viendo en este momento, sobre todo de cada uno de los pilares, y vamos a ver si alguien se dio cuenta, y es que hay imágenes que son fotografías reales tomadas por alguien y hay otras imágenes que han sido generadas con inteligencia artificial. Y queríamos, digamos que a manera de que tú lo vieras, cómo podíamos hacer ese comparativo literalmente de lo que aún nosotros los humanos podemos hacer y que la inteligencia artificial como una gran tecnología puede llegar a pasar. En esta imagen que tú ves y en este pilar que estamos tocando, como es la robótica, pues literalmente comprende el uso de un montón de robots ya muy avanzados para sistemas automatizados para realizar un montón de tareas de manera eficiente, precisa y autónoma. Probablemente tú tienes un robot en tu casa. Probablemente no necesitas tener pues un androide con pies, con manos o lo que sea para que tú digas, oh, tengo un robot, sino simplemente algo en donde literalmente tenga unos sensores y que su movimiento se pueda operar de manera autónoma. Te pongo un ejemplo como tú lo ves acá en la fotografía, como estos robots de limpieza, que ya son muy comunes en estos momentos, digamos que en donde tú simplemente le picas un botón y a través de tu app le das una programación o unos comandos para que literalmente él haga ciertos movimientos y listo, y funciona a través de sensores, vehículos, digamos que los que tú tienes a control remoto, donde también tiene un montón de sensores y demás, y hasta lo más avanzado, ¿cierto? Entonces ya donde vamos a encontrar robots y como pilar de la industria 4.0, equipados con sensores que están interconectados, que están dando información, que están dando data y que permiten literalmente adaptarse a un montón de entornos y al mismo tiempo el procesamiento de optimización de qué, de procesos de producción, de procesos de seguridad en las operaciones, de procesos literalmente que en las organizaciones pueden funcionar un montón. Tú imagínate en una organización para poder desarrollar, por ejemplo, inspecciones de seguridad, para poder realizar procesos o protocolos dentro de una bodega logística. Tú imagínate, por ejemplo, para poder ser más eficientes, para poder levantar cosas y demás, donde de alguna u otra manera los robots se vuelvan como un apoyo literalmente para nosotros y más no que se vuelvan algo que va a reemplazar al humano, como muchas veces lo estamos diciendo. ¿Listo? Ya lo habíamos mencionado, de un montón de dispositivos que en el hogar pueden funcionar, donde utilizan esos sensores, algoritmos para poder mapear, para poder evitar obstáculos y demás cosas. Entonces, date cuenta que este pilar de la industria 4.0, como es la robótica, impacta ya de una manera muy positiva en varios de los procesos que nosotros desarrollamos en las organizaciones. Bien, vamos con otro pilar, un pilar denominado la simulación. Y obviamente aquí yo quiero que respires y que analices literalmente por qué también pueden ser buenos los escenarios de simulación. De hecho, para quienes nos dedicamos a la gestión de riesgos, colocar escenarios simulados, escenarios prospectivos, nos ayudan muchísimo a poder establecer controles de seguridad o probablemente proyectos de mejora continua. Aquí es muy importante que la simulación como un pilar de la industria 4.0 implica el uso de modelos digitales para replicar un montón de situaciones reales en entornos virtuales
que de alguna u otra manera van a permitir que nosotros podamos tener la atmósfera de los escenarios que se están validando. De hecho, ya se están utilizando muchos de estos simuladores, muy probablemente tú los has visto en un montón de videojuegos y demás temas, pero se están utilizando, por ejemplo, para poder simular cirugías, por ejemplo, para poder simular el armado o la instrucción, por ejemplo, para estructurar una máquina, ¿sí? Cuando de pronto los escenarios no nos permiten tenerlos en tiempo real. Entonces, todo esto nos está permitiendo de alguna u otra manera que sí podamos desarrollar protocolos, controles de seguridad hacia esto y sobre todo que nos ayuden a tomar decisiones, nos ayuden a tener métricas, nos ayuden a tener datos de manera más precisa para la toma de decisiones dentro de los procesos de las organizaciones. Ejemplos en donde podemos encontrar un montón de estas cosas son los simuladores de conducción en las escuelas, que ya los podemos encontrar para vehículos, para aeronaves y demás, los entornos virtuales que facilitan el aprendizaje en un montón de configuraciones, los simuladores tal vez de vuelo que tú has visto y demás. Entonces, entendamos que cada uno de estos pilares y sobre todo este nos puede llevar a que también podamos gestionar riesgos y podamos implementar proyectos en donde tal vez no tengamos que arriesgar la vida de alguien o que nos salgan tan costosos como muchas veces los hemos querido desarrollar dentro de las organizaciones. ¿Listo? Muy bien, equipo. Bien, pilas con este, sistemas de integración. Aquí vamos a encontrar unos conceptos bastante importantes y ¿por qué se desarrolla como un pilar de la industria 4.0? La integración vertical y horizontal se refiere a lograr esa interconexión y coordinación en todos los niveles operacionales de una organización, de cualquier empresa a lo largo de toda su cadena de suministros. En pocas palabras, equipo, hacer que la cadena de suministros de una organización, independiente de los software que tenga, independiente de las herramientas tecnológicas que tengan, logren conectar en todos y cada uno de los puntos que literalmente nos permiten a nosotros poder garantizar una trazabilidad, nos permitan literalmente poder hacer una integración desde todos los puntos de vista. En el escenario, por ejemplo, de una casa inteligente, la integración vertical se da, por ejemplo, hacia la integración de todos y cada uno de los dispositivos, de los sensores, por ejemplo, las luces, los termostatos, las cámaras de seguridad, donde las puedo controlar desde una aplicación. Y la integración vertical, como son todos los servicios conectados externos, las redes eléctricas, los proveedores de servicios de Internet, los sistemas de seguridad de terceros, de hecho, hasta las mismas redes del acueducto. Entonces, date cuenta de cómo yo logro hacer que esos sistemas de integración me boten datos y que de alguna manera nosotros podamos nunca perder la trazabilidad. Te voy a poner el mejor ejemplo. Tú has visto cuando muchas veces en las organizaciones dicen, oh, yo tengo el software X y tú tienes el software Y. Ah, qué bien. Ven, ¿por qué no nos conectamos? Uy, no, lo siento porque deberíamos desarrollar una API o algo que me permita conectar. O como hay software que te dicen definitivamente no podemos conectar. Un ejemplo, las tiendas de aplicaciones, cuando tú descargas una aplicación en tu teléfono. En algunas ocasiones dicen, no, esto solo lo puedes descargar en Apple, o esto solo lo puedes descargar en Android, o esto solo lo puedes descargar en la tienda de Huawei, etcétera. Ahí literalmente buscamos ese modelo de integración, de esos sistemas de integración y sobre todo de la integración vertical y horizontal, donde literalmente todos podamos acceder a una misma data y poder estar conectados. Pero de alguna manera donde más se ven los ejemplos es literalmente en esa cadena de suministros, que es de alguna manera la que nos va a permitir analizar todos y cada uno de estos procesos desde este pilar de la industria 4.0. ¿Listo? El cloud computing. De alguna manera, tú lo has escuchado de la nube, computación en la nube, claro, lo has escuchado un montón de veces. Y este es un modelo de prestación de servicios de tecnología en donde de alguna manera te van a permitir el acceso a recursos informáticos compartidos y escalables a través de Internet. El mejor ejemplo, tú tienes en este momento, tal vez me estás viendo en este momento desde un computador, ¿sí? ¿Es así? Probablemente sí. Imagínate tu mismo computador, ese computador físico que tienes, imagínate que esté colocado de manera virtual con las mismas prestaciones, con la misma capacidad, solo que está montado literalmente en una nube, en algún servidor en el mundo,
con la misma capacidad de procesamiento. Esto, de alguna manera, lo que nos ayuda es a impulsar muchísimo la conectividad eficiente de todos los procesos. Entonces, por eso ahora tú estás encontrando que muy probablemente encontramos muchos software que ya no tienes que descargarlos en tu compu, sino simplemente tienes que tener una conexión a internet, digitas un usuario, una contraseña y automáticamente puedes conectar. Pero para que ese software opere, para que ese software literalmente cumpla tus instrucciones, de alguna manera tiene que correr en alguna máquina, en algo que le permite generar todos esos procesos. Eso es denominado el cloud computing o la computación en la nube. Entonces, esto de alguna manera minimiza la inversión económica de algunas organizaciones, digamos que en términos de, ok, tengo que tener un montón digamos que de computadoras o una infraestructura física pues tremenda para que ocurra esto, pero de alguna manera para que se puedan desarrollar dentro de la organización. ¿Listo? Algunos ejemplos son esos servicios de almacenamiento en la nube que permiten digamos que dejar la dependencia de almacenamiento física, como discos duros, memorias USB, bueno, todo esto, y ya nos va a proporcionar un montón de cosas que nos van a ayudar a flexibilizar literalmente el entendimiento de todas y cada una de estas capacidades que tienen esto. Eso es la computación en la nube. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otro de los pilares de la industria 4.0, como es la manufactura aditiva. ¿Listo? ¿Qué significa esto? La manufactura activa literalmente es en donde ya hay una mezcla dentro de todos esos procesos industriales, donde mezclamos esos procesos manuales, esos procesos mecánicos y esos procesos automatizados o robotizados con la ayuda del hombre también. Entonces aquí empieza un proceso de fabricación de objetos tridimensionales, capa por capa, en donde literalmente la simulación, donde literalmente ya todo este tipo, digamos que de tecnologías, así como tú en tu casa puedes llegar a tener una impresora que te imprime una hoja con unos datos escritos ahí, ahora vamos a poder validar que podemos nosotros llegar a imprimir a través de una tecnología como es la impresión 3D, una figura o algo. ¿Cierto? Para crear componentes, para crear piezas, para crear un montón de cosas. Y aquí, como les decía ahorita, ¿por qué la combinación, digamos que entre los procesos industriales de esos procesos manuales, de esos procesos mecánicos, de esos procesos automatizados o robóticos? Porque de alguna manera ya vamos a poder, digamos que nosotros mismos, empezar a crear un montón de piezas que nos van a ayudar, por ejemplo, a mejorar procesos. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día tú vas a encontrar que hay muchas industrias en donde tenden a ti el electrodoméstico, el que sea, pero ellos saben que hay una pieza que probablemente se puede estar dañando o probablemente encontraste una pieza que se daña. Entonces, tú ya no tienes que ir a buscar la pieza en algún lugar o mandarla a traer de otro país, sino literalmente tú hablas con el fabricante te manda las instrucciones en los ejes o el software que tú tienes que colocar en la máquina de impresión 3D para que te imprima la pieza que dañaste o que necesitas el componente para el electrodoméstico que tengas. ¿Me hago entender? Entonces, ahí literalmente la manufactura activa ya empieza a tener unos procesos bastante importantes y eficientes dentro de todos los procesos que nosotros conocemos. Bien, un ejemplo son la fabricación de prótesis para pacientes, digamos que adaptadas con todas esas especificaciones de cada una de las personas. Si yo perdí esta mano y digamos que tienen una configuración de mi mano y pueden llegar a hacer que literalmente esa máquina de impresión 3D la construya y pueda hacerla casi que similar, pues obviamente va a tener una identificación bastante interesante por ese miembro que tal vez perdí. Y un montón, digamos que de ejemplos que vamos a ver y sobre todo en los siguientes capítulos donde te vamos a mostrar con ejemplos mucho más fuertes, digamos que todo este tipo de pilares de la industria 4.0 y entre ellos la manufactura aditiva. ¿Listo? Muy bien. Otro de los pilares de la industria 4.0 es la realidad aumentada y de hecho ya en muchas ferias y en muchos foros los hemos empezado a ver. De alguna manera, esta tecnología empieza a superponer, digamos que mucha información digital, como es las imágenes, los datos, los sonidos y un montón de cosas, para, digamos que simularlo en tiempo real de lo que tú estás observando.
Entonces, muy probablemente esta integración, digamos que entre lo virtual y lo físico, empieza a mejorar muchísimo la percepción de un montón de procesos que queremos hacer. Muy probablemente tú has visto en donde te dicen, esta es la foto de tu apartamento, ven a través de simulación y de realidad aumentada, vamos a colocarle unos muebles, ¿sí? Y tú ya los empiezas a ver colocados en la fotografía que enviaste de tu casa, ¿cierto? Para que se pueda ver. Ahí vamos a ver procesos de realidad aumentada y hasta en procesos mucho más complejos, como literalmente la configuración de una carretera, de un puente, hasta de una misma bodega, de un proceso, por ejemplo, de ubicación de puestos de trabajo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, digamos que las tiendas de decoración con esa tecnología, y la están usando actualmente, permiten a los usuarios seleccionar, como les decía ahorita, muebles, colores de pintura, las paredes, cómo van a ir, visualizarla de alguna manera en su entorno propio, visualizarla literalmente en el lugar donde están, y a través de, digamos que de los elementos que tienen, a través de un dispositivo móvil, de una tableta, etcétera. Entonces aquí literalmente la realidad aumentada puede ayudar a un montón de procesos a que de alguna u otra manera se mejoren mucho más todos esos procesos productivos, todos esos procesos de alguna manera que cotidianamente los vemos, pero que también los vamos a observar en las organizaciones. ¿Listo? Finalmente, uno de los pilares que probablemente empieza a tener un nivel de transversalidad bastante importante en las organizaciones y es la inteligencia artificial. Y yo creo que aquí has escuchado un montón de cosas, ¿sí? Y sobre todo cuando lleguemos a este episodio, vamos a tratar de hablar de la inteligencia artificial literalmente desde todos los focos, porque aquí tenemos que tocar un montón de frentes, los positivos, los negativos, los usos reales en la industria, etcétera. Pero literalmente es hacia dónde vamos a llegar con todo esto. Y la inteligencia artificial, que es una gran tecnología que está permitiendo a nosotros poder utilizar todas las herramientas que hemos construido en el pasado para poder generar el futuro y de alguna manera para poder realizar tareas repetitivas, mecanizadas, a través de el conocimiento que el humano mismo ha construido y cómo la inteligencia artificial empieza a aprender de lo que el mismo humano ha construido para la ayuda, escuchen bien, de la toma de decisiones, de la resolución de problemas, de poder trabajar en un montón de procesos de colaboración con los seres humanos. La inteligencia artificial potencia la automatización, el análisis de la Big Data, porque es como va a funcionar, complementándolo hacia las tareas ocupacionales que muchos de nosotros desarrollamos. Y obviamente, como siempre lo hemos mencionado, para ser aún más eficientes, más productivos y demás. Hoy en día podemos ver como ejemplo el uso de asistentes virtuales en muchos sistemas operativos, en algunos, digamos que dispositivos ya tú vas a encontrar que se utiliza la inteligencia artificial para entender o que puedan ser procesadas por comandos de voz, de texto, para realizar un montón de tareas, para responder preguntas, hasta para controlar dispositivos de manera inteligente en el hogar y para gestionar un montón de tareas que hacemos diariamente. Entonces, de todos estos pilares que vimos hoy, que yo sé que nos mandamos con toda, y yo sé que algunos, oh, no, esto está como aburrido, o esto está, pero literalmente son los que hoy están teniendo un peso muy importante en las industrias. Y de hecho, nosotros vamos a encontrar que, por ejemplo, y tal vez tú las conocías, conoces a OpenAI, la creadora de ChatGPT, ya muchas empresas a nivel mundial están implementando tecnologías que sacan en ellas, empresas de tecnología, empresas o organizaciones de educación, de servicios, de producción, finanzas, comercio. Ya hay un montón de empresas que están empezando a utilizar muchas de estas tecnologías, muchas de las cuales están ayudando a los procesos a que sean más eficientes, a que sean más productivos, a que sean más competitivos probablemente hoy en día y en la industria aquí. El mensaje que yo te quiero dejar a ti el día de hoy, y es que de alguna manera la tecnología, la inteligencia artificial, la transformación digital son pilares de cumplimiento, mientras que los humanos somos pilares de propósito.
La tecnología simplemente va a cumplir instrucciones que tú le des. Nunca va a tomar decisiones por ti. Nunca la inteligencia artificial va a reemplazar el propósito de un humano. Entonces, todo esto está lleno de matices, todo está lleno de probablemente análisis que tenemos que hacer, pero sobre todo yo te invito a algo y es a que conozcas las tecnologías para que luego sí lances un juicio, para que digas qué tan malas son, qué tan buenas son, literalmente van a destruir al mundo, no lo van a destruir, no. Yo creo que lo que queremos hacer con estos Go Labs es traerlos a todos ustedes, a los que estamos en esta industria de los estándares, de las buenas prácticas, a que conozcamos esto para contarles a las empresas de alguna manera por qué la industria 4.0 va a ayudarles a potenciar, a mejorar sus procesos y a ser más competitivos en Latinoamérica.